todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. Les saluda su amigo Iván Donaldson de Iván Donaldson y soy Iván Donaldson Videoblogs. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Pues bueno, en esta ocasión continuamos con fenómenos paranormales, porque la verdad es que podríamos hacer ya todo el canal dedicado a eso, pero no es la idea, nada más es centrarnos en algunos, porque vemos que a mucha gente le interesa saber más sobre estos temas. Y en esta ocasión vamos a presentar algunos que nos han escrito aquí en los comentarios, también vamos a platicar algunos que hemos vivido en carne propia, y vamos a tratar de analizar y estudiar cada uno de ellos en lo que nosotros creemos que pudiera ser la explicación. Entendiendo otra vez que existen tres fenómenos, que uno puede ser la autohipnosis o hipnosis colectiva, el engaño premeditado o un verdadero suceso totalmente inexplicable o milagroso. Así que, pues, ¿quién quiere comenzar, compañeros? Pues, ¿por qué no explicas lo del miedo antes del viaje astral? Una persona nos escribió diciendo que si pudiéramos explicar por qué da tanto miedo. Fa la Terra. Fa la Terra. Saludos. Ahí le mandamos un saludo muy grande. Y nos preguntó que si podíamos explicar por qué pasaba este miedo cuando uno va a salir en astral. Esta pregunta está conectada con otro fenómeno paranormal que es la subida del muerto. Y Lenny nos va a platicar en un ratito su experiencia al respecto. Pero desde al menos mi punto de vista, salvo que ahorita aquí mis compañeros quieran decir otro punto de vista, considero que ese miedo da porque cuando estás... Bueno, todos los días en realidad salimos, por decirlo de alguna forma, salimos en viaje astral. Es una condición natural de la conciencia. El asunto es que cuando lo hacemos de manera consciente y no de manera automática como todas las noches, el cuerpo normalmente se empieza a quedar dormido, se empieza a relajar hasta que entra en un proceso de ondas cerebrales en donde ya está totalmente automatizado. Y accedemos a través de un puente que está entre las ondas alfa y las ondas beta. En ese punto, ese puente es donde se hacen los desprendimientos astrales, porque de alguna manera, por muchas circunstancias, una persona puede estar siendo consciente del proceso y no estar dormida dentro del proceso. Cuando eso sucede, es muy normal que empiece a tener miedo, porque como lo estás observando de una manera consciente, empiezas a sentir cómo está saliendo de tu cuerpo, y el subconsciente, como está viviendo algo que no habitualmente está percibiendo la parte consciente, busca de todas las maneras tenerte despierto o despertarte. Y por ese motivo empiezas a escuchar, puedes escuchar voces, sentir que te estás muriendo, sentir que miles y un cosas que está activando tu subconsciente para que tú no lo hagas, para que tú no salgas en astral de manera consciente. Pero es, en mi punto de vista, es algo normal, es algo natural, y el problema, o digamos que el reto, es poder lograr pasar esa barrera, que es la barrera subconsciente, para poder entrar de manera directa. Eso no significa que siempre sea así. Hay personas que no pasan por eso y pueden fácilmente salir en astral sin ningún problema, o han logrado desprendimientos. Por ejemplo, personas que están quedándose dormidas, escuchan el timbre, se paran y van a contestar y no hay nadie. Cuando regresan ven su cuerpo ahí acostado y no pasó nada, no se espantaron, más que en ese momento ahí sí ya se espantaron, pero es de nuevo porque su parte consciente ya se dio cuenta que está en el sueño y entonces se espanta, ¿no? Pero bueno, creo que es algo normal de este proceso de desprendimiento, por decir de alguna manera, al mundo astral, ¿no? Sí. Esa es mi perspectiva. Ok, Iván, también me acuerdo que por ahí leí en el libro del Tercer Ojo de Lobsang Rampa. Él decía que cuando llega a pasar este fenómeno, cuando lo logras, lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo, claro, ya que no hay modo de que te mueras. Él explica que cuando sale uno, está uno conectado con el famoso hilo de plata, que está conectado de ombligo tuyo al ombligo de tu astral, y que no se rompe, se puede estirar tantos de millas, de kilómetros como en dimensiones, y que no te vas a morir, no te va a pasar nada. Y que salvo que ya tu vida, tu línea de tiempo estuviera ya muy cercana, en ese caso lo único que podrás hacer es adelantarlo un poquito, pero estamos hablando de, no sé, ya te tocaba irte dentro de una semanita, unos días, ahí sí ya te toca. Pero mientras tanto, no tengan miedo a hacerlo. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, yo sí he sabido de algunos casos en los que sí ha sido difícil para la persona regresar del astral, y sí he sabido también de algunos casos en los que no ha regresado.
A ver, Sí, platícanos eso. sí son prácticas que requieren, si lo vas a hacer conscientemente, requiere realmente de mucha responsabilidad, sobre todo porque naturalmente lo hacemos, o sea, lo hacemos cuando soñamos, cuando estamos saliendo al astral, como le decimos, lo hacemos de modo natural, pero cuando empezamos a forzar el ejercicio es cuando pueden empezar a pasar cosas diferentes. Paranormales, precisamente. Exactamente, porque empieza uno de repente a atraer otro tipo de entidades, otro tipo de energías, que podría llegar a pasar que sí se corte el hilo que te conecta. Ahora, desde mi punto de vista, creo que no es que traigas entidades externas, sino que son partes de nuestra propia sombra, de la propia sombra o procesos no resueltos que se reflejan en el exterior a través de esas formas. Y habría que preguntarnos, y aquí ya está bien profundo, porque habría que preguntarnos si realmente ese cordón se rompe o realmente la persona no regresa por esa circunstancia, ¿no? O realmente es debido a otra circunstancia que coincidió con ese momento. Por eso te decía que algún caso que recuerdes así de alguien que no regresó. Gente ya grande, o sea, por ejemplo, una tía que ya estaba muy grande, que también solía practicar mucho estas cosas, pasó que estaba en astral y ya no regresó. Claro. O sea, sí falleció. Pero ya era grande. Ya era grande. Y sí coincidió a lo mejor que... Pues yo creo que era su tiempo, irse, ¿no? Pero ella se fue en astral, o sea, no se fue en una muerte así normal. Pues la verdad es que está padre. Pues está bien, pero... ¡Wow! ¡Órale! Eso está muy interesante. De hecho, tenemos que hacer todo un programa especial sobre eso, porque sí hay mucha desinformación y mucha información y muchas opiniones en cuanto al mundo astral y las prácticas del viaje astral. Entonces sí es necesario hacer un programa que hable exclusivamente de eso. Pero al menos sobre la pregunta que hicieron, de mi parte, esa es la explicación que yo le doy, ¿no? Sí, también, o sea, es que siempre da miedo porque es algo desconocido. Claro, ¿no? O exacto. sea, es algo que no es habitual o que nadie nos enseñó que existía, ¿no? Entonces, de repente entrar a ese nuevo mundo, podríamos decirle, pues genera miedo, ¿no? Es por naturaleza que te va a generar miedo. Y obviamente, pues, después de investigar un poco más acerca de esto, pues ya puedes empezar a perder este miedo. Pero mientras tanto, simplemente lo ves como a lo mejor algo malo, pues entonces te va a empezar a generar miedo y por lo tanto vas a ver como algo malo o una subida de muerto, lo vas a dejar hasta ahí, como alguna vez a mí me llegó a pasar, ¿no? Ahorita la cuentas, Belén. Sí, Iván, yo tengo una pregunta. Quería preguntarte que tú que ya lograste hacerlo, creo que una o dos veces te tocó, ¿verdad?, hacer el viaje astral. ¿Se parece mucho a la ensoñación? Depende, porque aquí hay un problema de términos. Hablando de ensueño, por ejemplo, de Castaneda, es exactamente lo mismo, al menos desde mi perspectiva, el astral que el ensueño. Y la ensoñación como tal, yo diría que es más como un sueño lúcido, en el que puedes ser o no partícipe del sueño, pero sabes que estás soñando. Entonces la diferencia es que en el viaje astral no nada más sabes que estás en un viaje astral o que estás en ese plano, sino que aparte ya las acciones que realizas en el plano ya son con esa conciencia. En cambio en la ensoñación puede suceder que sabes que estás soñando, pero permites que el sueño siga su curso y sigues actuando como observando el personaje que estás haciendo en esos mundos. Ah, ok, gracias. Sí, así lo entiendo, Alex. Ah, ok, gracias. También otra cosa, para adentrarnos ahí, que esto que comentó Lenin es muy importante, precisamente a eso me refiero, y a eso creo que nos referimos. Esto que comentaba Ricardo de estas entidades, que son en realidad agregados no resueltos de nuestra propia psique, también a eso nos referimos con que el subconsciente de alguna manera busca defenderse, porque también está entrando en algo que de manera consciente no ha hecho. Entonces, como no es habitual, espanta, por eso da miedo, porque es algo que no es habitual. Ahora, hay gente que muy probablemente va a decir, pero ¿cómo no es habitual si están diciendo que todos los días lo haces? Y aquí hay un problema, porque la memoria como tal en nosotros tiende a borrar lo que no cree que es importante. Entonces, hay muchas cosas en tu vida y muchas cosas que has vivido en sueños y también en tu vida en este plano, que la memoria tiende a bloquear. Personas que han sufrido a lo mejor cosas muy fuertes saben de lo que estoy hablando, pero cuando sufres cosas que son muy fuertes para tu mente, la memoria lo bloquea, de tal modo en que no lo recuerdas. Por ese motivo es que cuando estás en el plano astral y estás en esta etapa de conciencia al 100%, realmente es algo que pareciera nuevo para tu parte consciente, porque la memoria no quiere darte acceso a eso que sucede todos los días, ¿no? Entonces ese es un gran
un gran asunto. Sí, y también hay que decir, a lo mejor la diferencia entre ensoñación y sueño astral también podría ser que, tal cual como tú lo dijiste, en la ensoñación yo siento que no estás como totalmente consciente, o sea, simplemente lo sientes como que es algo Sabes. muy vívido, Sí, pero te despiertas y sabes que fue un sueño, sí. ¿no? Y en el viaje astral yo lo que siento es que tú te das cuenta, sí, que estás dentro de un sueño, pero puedes hacerte consciente Sí. en ese momento, tanto así que a lo mejor puedes ver tus manos, ¿no? Puedes sentir cómo estás ahí, o sea, y a partir de ahí a lo mejor puedes llegar a tomar decisiones como lo harías aquí en la vida real, o sea, a lo mejor si estás en un viaje astral puedes decir, pues quiero ir a, no sé, a caminar por Coyoacán, Dar la por vuelta. decir, dar la vuelta, Sí. ¿no? O sea, pero ya es diferente, o sea, Sí. Ok, bueno, también el libro de Lobsang Rampa hablaba de entidades, como menciona Ricardo. Ahí dice que más bien es un paseo por el bajo astral, que tratar a uno de evitar esa parte. Y dice que hay entidades, pero él los describe como si fueran no muy inteligentes, como monos. Quieren espantarte, pero en realidad dice, si los enfrentas, lo único que van a hacer es retroceder. Te van a espantar a la hora que tú les haces frente. Dice, no tiene ningún caso, y si te llega a tocar, pues no les hagas mucho caso. También hablaba de que era como cuando los borrachos que dicen que el que ven elefantes rosas, dicen que lo compara porque realmente sí dice que en una borrachera llegas a alterar tanto el cerebro que pudieras llegar a hacer un viaje astral en el bajo astral, que el cual te puede llevar directamente a esas partes. De hecho, las drogas, ¿no? Las drogas fuertes, por lo Sí. regular, te llevan a ese tipo de viajes. Ahora, Sí. Viajes del bajo astral. aquí de nuevo es un problema de conceptos. Cuando ustedes escuchan o cuando escuchamos cosas como el bajo astral, el error está en quererlo ver, ¿cómo lo puedo decir? Malo. Malo, o como de una manera generalizada como una región. No es que no sea una región, no es que no sea un plano. El problema es que es una derivación de la propia psique, de la propia mente, como todo. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, viviendo cosas que no has resuelto emocionalmente, porque vives en un entorno violento o porque sufres algún tipo de, no sé, cuestión negativa en tu entorno, siempre en los sueños es la manera en como el subconsciente, o en el mundo astral, por decirlo de alguna manera, resuelves esos temas. Es como la mente busca resolverse, digamos, el subconsciente logra ordenar esa información. Cuando logras salir en astral y entras en esto que llaman el bajo astral, es un lugar en donde, pues bueno, si entras es porque no hiciste un ejercicio antes de hacer el viaje astral, que es tratar de estar positivo, de tener pensamientos bonitos. A algunas personas les gusta, por ejemplo, usar una protección, pedirle a sus ángeles de la guarda que los acompañen, o pedirle a Dios que los proteja, sino que simplemente intentan hacer el viaje sin hacer ninguna de estas cuestiones antes. Y es muy probable que entren en esas regiones, pero no es que esté mal. Entrar a esas regiones es realmente de valientes, y es porque es momento como de enfrentarlas. Ahora, y lo mismo, no podemos nunca generalizar. Hay personas que van a entrar a esa región, y hay personas que a lo mejor, aunque no se protegen, nunca van a entrar ahí, porque depende cómo manejas las emociones en tu vida, cómo las resuelves. Hay personas que utilizan inclusive esos planos de manera consciente para superar traumas, o superar miedos, o superar precisamente cuestiones no resueltas en la mente. Entonces, en lugar de ver, por ejemplo, estos monos o estos demonios o cosas oscuras como algo negativo, lo que hacen es realmente verlos cara a cara, saber ver la emoción que está sucediendo y transformarla en amor. Pero ahí ya estamos hablando de un nivel de conocimiento y de avance ya de evolución muy profundo, que no considero que sea tan importante, por lo menos en este momento, explicarlo, porque ya son técnicas muy avanzadas que necesitaríamos ya hablar sobre un curso especial sobre eso, o adentrarnos en más. O alguien que tiene mucha experiencia ya en viajes. Exacto, o mucha experiencia en ese tipo de cosas. Ahora, sobre ese lado también hay otro fenómeno, que es el famoso que se me sube el muerto, ¿no? Que se me sube el muerto. Aquí tengo una. Antes de leer esta, bueno, ¿qué les parece? Leemos esta y después que Lenny nos platique su historia, y después vamos sobre la explicación que nosotros tenemos. yo nomás quería decir algo rápido. Creo que también en lo del viaje astral falta que comentemos que también es muy importante el propósito, Sí, claro. ¿no? O sea, La como intención. toda la vida, la intención. O sea, si tú tienes un propósito, pues va a ser muy diferente tu viaje astral. Si lo haces simplemente por A ver qué qué se pasa, siente. Ujú. como pasa también a lo mejor con algunas plantas de poder y con muchas cosas que O siempre tiene que haber psicodélicos. que siempre tiene que haber un propósito, ¿no? El por qué quiero ir hacia allá. O sea, qué es lo que quiero trabajar, qué es lo que quiero aprender. Si nada más lo hago porque, pues por diversión, o porque me dijeron que está padre,
pues simplemente pues vas a ver qué pasa. Y entonces, si tienes miedo, pues lo único que vas a hacer es que ese miedo lo vas a traer hacia acá. Exacto. En cambio, si tú vas con el propósito de vencer un miedo, pues ya tienes un nivel de conciencia en donde no simplemente vas a ver qué pasa, sino quiero trabajar ese miedo, y eso te va a dar herramientas para que tú a su vez puedas superar ese miedo. Claro, pero no es ya lo mismo decir quiero trabajar ese miedo así nada más a decir quiero trabajarlo con amor, ¿no? Exactamente. Es como lo que le hubiera pasado a la película Doctor Strange, que sin saber nomás entró y así le fue como Y le se fue. paniqueó, le dio la pálida. A ver, entonces échale, Ricardo. A ver, esto es una experiencia de Mariana Chartier, que nos Mariana, escribió saludos. en el programa pasado acerca de esto de que se sube el muerto. Dice, yo tuve esta experiencia paranormal, me refiero a la parasomnia o parálisis del sueño, y me asusté mucho, sentí un viento o sombra que entraba en mi habitación y se posaba en mí con una pesadez que no me dejaba mover mientras yo luchaba por zafarme. Yo dormía con la puerta abierta porque hacía mucho calor, y acto seguido de resistirme sentí que entraba dentro de mí y me caminaba en la cara como si fuese un demonio. Me asusté mucho y volví a luchar con todas mis fuerzas, conseguí gritar y todo se disipó. Pensé que había entrado la gente con la que vivía por mis gritos, pero había un silencio sepulcral, nadie había entrado a la habitación, y a la mañana siguiente todos como si nada. Yo estaba muy cansada, tuve mucho tiempo miedo de dormir de noche y solo dormía de día. Entonces nos pide si podemos explicarle nuevamente estas experiencias. Antes de tratar de explicarla, Lenin, platícanos también tu experiencia porque es parecida y nos vamos. Bueno, pues esto tiene o empezó cuando yo tenía 14 años, y lo que pasó fue que íbamos a la casa de mi abuelita y normalmente siempre nos quedábamos en un cuarto, ya teníamos asignados un cuarto, y había un cuarto específico para mi abuelo. Ahí dormía mi abuelo, pero pues él fallece y ese cuarto queda vacío, y no recuerdo por qué, pero un día deciden que no vamos a dormir donde siempre dormíamos, y nos mandan al cuarto de mi abuelo. Entonces estamos en el cuarto de mi abuelo, estamos bien dormidos. Estamos bien dormidos y de repente yo me acuerdo que estaba bien dormido así profundamente, y empecé a escuchar unos tambores. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Está sonando Jumanji. Y bien fuerte los tambores, ¿no? Y entonces no le quería hacer caso y dije, no, va a seguir durmiendo. Pero no, de repente los empecé a sentir todavía más fuerte. Y recuerdo que mi mamá estaba en la cama de al lado y le dije a mi mamá, oye, mamá, escucha esos tambores. Y me dijo, no estás molestando, ¿no? Yo estoy durmiendo, que no sé qué. Por fin, cuando logra despertarse mi mamá, se apagan los tambores así totalmente. Y yo le dije, es que estaban escuchándose unos tambores. Y me dijo, ya duérmete, chamaco, ¿no? Otra vez. Otra vez con tus Otra tonterías, vez tu ¿no? hierba, ¿no? Y recuerdo que me fui a dormir y y de repente me pasó por primera vez que se me subiera el famoso y dichoso muerto. Pasó un proceso de muchas cosas que me sucedieron, pero dentro de eso lo más importante es que se me subía el muerto muy seguido, ¿no? Y creo que eso me pasó durante muchos años, yo creo que alrededor de 10 años, eso pasó como cuando tenía 14 años y se me acabó como a los 24 años, pero me resuena mucho el mensaje que leyeron ahorita, porque justamente pasaba lo que decía, la que leíste, Mariana, justamente lo que decía Mariana, que yo intentaba siempre luchar, porque yo sentía que era algo muerto, miedo, y entonces yo me la pasaba luchando. Cada vez que yo decía, híjole, ya se me va a subir el muerto, entonces me la pasaba, vamos a luchar contra el muerto, ¿no? Y la verdad es que creo que no era algo muy agradable. Ya tiempo después, cuando dejé de luchar con eso, creo que fue cuando se fue. Esa es creo como la parte importante, o sea, cuando ya acepté como parte de un proceso normal del sueño. Alguna vez me llegó a pasar, otras veces, pero ya no era esa lucha de, ay, esto es algo malo, y obviamente pues yo desconocía toda esta parte que ahora conozco, ¿no? Pero en ese momento simplemente lo veía como un ente que se estaba ahí subiendo, un monstruo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues después de eso prácticamente desapareció, o sea, ya nada más algunas veces más adelante me llegó a suceder y ya nunca me ha vuelto a pasar. Pero también creo que tenía que ver con, y entiendo un poco a veces como ese proceso de pasar a un viaje astral, pero como yo me luchaba y aferraba a que era otra cosa,
pues no permitía entrar al viaje astral y más bien la pasaba mal en las noches, ¿no? Pues ya que explicamos. Sí. Yo creo que así como lo estás diciendo y también complementando con lo que decía Iván hace rato, tiene que ver mucho con la resistencia que todos generamos en algún momento contra esas partes oscuras de nosotros mismos y de observar de alguna forma y desde un ángulo pues muy directo estos eventos o estas cosas que nos ocurren. A veces traemos cosas que inclusive nosotros mismos no aceptamos, no queremos aceptar que están ahí, que no hemos trabajado, cosas que provienen de nuestra infancia o tal vez de otras vidas y que están ahí, que están como sombras que no hemos trabajado, y a lo mejor estas experiencias se presentan como un reflejo de ese mismo acontecimiento interior, ¿no? También puede ser. Totalmente de acuerdo, y un ejemplo es el sonambulismo, ¿no? Hay personas que, a lo mejor tú que me estás escuchando, hay personas que de repente han tenido estos casos donde se han despertado y han querido caminar, o de repente pues lo que se conoce como un sonámbulo. Son personas que están en un sueño, pero dentro del plano físico su cuerpo se está moviendo también aquí. Y es la misma, hagan de cuenta que es algo muy parecido a esto de que se me sube el muerto, es algo parecido. Es un proceso igual cerebral y de ondas del cerebro. En el caso del sonambulismo es otra cosa, y en el caso, pero la esencia es la misma. En el caso de que se te sube el muerto, en realidad es que en esa puerta que les comentamos, que es entre el estado alfa y el estado beta, o más bien entre el estado alfa para entrar a alfa profundo, es en el estado alfa donde está esta puerta. La persona no ha vuelto de manera consciente, por decir de alguna manera, a su cuerpo físico, ni tampoco ha abandonado por completo los mundos oníricos, o el plano astral, o el mundo de los sueños. Entonces, como está en este puente intermedio, es normal que no puede mover su cuerpo, porque aún no está totalmente asimilada la conciencia en el cuerpo físico, ni está totalmente dentro del plano onírico. Y como está en ese punto que es como una puerta o llave hacia el subconsciente y hacia todo esto que hablamos de la mente, si la persona, por ejemplo, tiene que reaccionar con miedo, es muy probable que su subconsciente le empiece a mandar imágenes o señales que se relacionan con eso. Es decir, puede sentir o ver que hay un tipo o una entidad sobre la persona, puede escuchar voces o tambores que están alrededor porque está abierta esa conciencia. Pero si la persona, como dice Lenin y como dice Ricardo y como dice Alex, si en lugar de que se espanta, la persona dice, ok, este es un proceso normal de mi cerebro, de mi ser, y es simplemente que todavía no acabo de aterrizar, y se relaja, el subconsciente también entiende eso y empieza a mandar señales contrarias, que podría ser, en lugar de cosas negativas, pues sentir cómo cada vez se va más relajando y cómo va entrando bien a gusto, o hasta puede escuchar música bonita o hasta coros celestiales, porque ya no tienes energía de miedo, ¿no? Y poco a poco de hecho regresa. Cuando ocurre eso es cuando sueltas la resistencia, ¿no? Cuando Exacto, dejas de pelear, cuando dejas de estar forcejeando contra eso. Exacto. Sí, les voy a pegar algo curioso que me pasaba también. De repente yo no me daba cuenta de que yo sentía que algo estaba extraño dentro de ese proceso, de esos sueños. Y era muy sencillo, pero me daba miedo y se rompían esos procesos. Hagan de cuenta que pues yo, pues, como ven, utilizo lentes, pero no solo es una gradación tranquila, sino es una gradación muy fuerte. O sea, nivel Dios. Nivel Dios, yo si me quito los lentes, pues no veo muy bien. Pero algo que me pasaba después de que tenía esos sueños es que yo abría los ojos y veía perfectamente bien. Claro. Y entraba luego mi mente y empezaba a decir, pero ¿cómo puede ser posible que yo esté viendo bien si yo necesito lentes, etcétera, etcétera? Y se rompía, y de repente era de que ya empezaba otra vez a ver otra vez todo distorsionado, decía, ok, ya regresé a la normalidad. Pero todo tiene que ver pues con estos miedos, ¿no? O con lo que uno ha aprendido, o uno cree que es, ¿no? O sea, ¿por qué yo voy a ver bien si yo utilizo lentes, ¿no? Claro, sí. Así que por esta parte, damos terminada esta parte pues, del muerto y del astral, y continuamos con otra anécdota que nos compartieron en los comentarios, ¿no? De los paranormales, Alex. A ver. Ok. Ale Silva, por cierto. Saludos. Hola, ¿qué tal? Nos comenta, dice que cuando tenía 21 años estaba embarazada, pasaba por un mal momento, se sentía muy mal, era un momento doloroso para ella debido a muchas cosas, que también dice que soñaba con una señora mayor que le decía que todo iba a estar bien, que ella no tenía idea de quién era, pero le traía mucha paz. Pasado el tiempo, con su mamá empezaron a ver fotos de la familia de su mamá, a lo cual aparece una foto de la señora con la cual soñaba y era la abuela de su madre. Una sorpresa inmensa para mí, obvio le conté a mi mamá y lloramos por la emoción.
Y vale aclarar que mi bisabuela había fallecido mucho, mucho antes que yo naciera. Pasan los años y es una experiencia que recuerdo con mucho amor y la tengo muy presente. Bonito. Pues está preciosa esa, Sí. esa experiencia. ¿Alguien que quiera explicarla? Pues digo, está muy padre y además nos habla de, pues, de esto que decimos que pues, nuestros ancestros están dentro de nosotros, ¿no? O sea, están a través de nuestro código genético. ¿Cómo puedes ver en tus sueños a alguien que no conociste? Pues es muy sencillo, está dentro de ti, ¿no? Exacto. Viaja en tu ADN. Viaja en tu ADN, entonces, pues qué bonito, ¿no? Que también no necesariamente podamos contactar con una persona físicamente aquí, ¿no? O que no conocimos, sino lo puedes también contactar de otras maneras. Exacto. O como también, digo, no para romper la armonía y lo bonito de la historia que nos cuenta Alex, pero también a la inversa, ¿no? Sin afán de generar miedo, pero a la inversa también en el ADN viajan las historias de También. personas que no conocimos, Claro. que a lo mejor fueron, no sé, algún asesino serial o alguna cosa así. Magos Y de negros. repente te encuentras teniendo pensamientos que dices, yo por qué estoy pensando eso, ¿no? O Claro. teniendo unos sueños de que tú hiciste alguna acción muy fea en el pasado, en alguna vida anterior. Entonces, lo que dices es muy cierto, ¿no? En el ADN, nuestra genética, viajan muchas cosas. Sí. Estamos conectados a eso también. Y es lo que decimos, ¿no? O sea, tú te puedes quedar en la idea de, pues simplemente fue una experiencia paranormal, o también puedes trabajar en esto, ¿no? Claro. Porque también es cierto que, como tú lo dices, pues muchas cosas viajan ahí, o sea, o muchas cosas que nuestros ancestros no pudieron lograr son transmitidas. Y muchas veces nosotros hacemos cosas que no sabemos ni siquiera por qué, pero resulta que si no te pones a investigar, resulta que un ancestro a lo mejor quiso hacer algo y lo que se llama el famoso proyecto sentido, ¿no? Se van transmitiendo de generación en generación hasta que alguien lo logre. Pero si tú no te das cuenta de eso, lo único que vas a hacer es reaccionar y hacer cosas que a lo mejor tú ni siquiera quieres hacer, sino simplemente es para cumplir algo que quiso hacer algún ancestro y que lo fue transmitiendo de generación en generación, ¿no? Exactamente. Inclusive esto trae lo de los nombres repetidos, ¿no? Que se llama igual que el papá y que igual que el tatarabuelo. Exactamente. Ahora, esto también es importante porque igual nos va a conectar con el mundo de los sueños. También tiene que ver con esta cuestión que estamos platicando de los genes. Hay una película que yo creo que algunos de ustedes ya vieron, y si no, pues yo se los recomiendo, a mí me gusta. Algunos dirían que es muy hollywoodense, pero está padre. Pero es para dar este ejemplo. En la película de Superman, El Hombre de Acero, de estas últimas generaciones que hicieron de películas de Superman, que es la única que a mí me gustó personalmente, el papá de Superman tiene una tecnología, ¿no? Que viene del planeta Krypton. Tiene una tecnología que le permite poner su conciencia, que no es su conciencia espiritual o su alma, sino sus redes neuronales y la manera en cómo interactúa y cómo habla y cómo piensa, como si fuera una especie de programa de computadora, puede meterlo dentro de una USB y es lo que usa para comunicarse con su hijo en el futuro, cuando él ya es grande. Cristales, ¿no? Unos como cristales o como memorias de USB muy futuristas. Eso es algo que científicamente es muy probable que se pueda hacer en muchísimo tiempo en el futuro, si no es que en el programa secreto a lo mejor ya tienen algo así, pero bueno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, soñamos con algún familiar que ya no está, o por ejemplo, en prácticas astrales también ya avanzadas, puedes también hablar con ancestros, con personas que ya no están, y hablar como si estuvieran 100% vivos. Pero es lo mismo, es como si el solo hecho de existir como existimos, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros cuatro estamos ahorita hablando con ustedes y demás. Si en algún momento de nuestra vida, a lo mejor cuando estamos viejitos, hacemos una práctica astral y regresamos con nosotros a esta época, podríamos interactuar también con nosotros cuatro, y eso no significa que seamos muertos y que estemos muertos, sino que estamos entrando a esta matriz de inteligencia que Jacobo Greenberg llamaba el campo, ¿no? Pues sí, el campo de conocimiento, que también se puede entender como campo cuántico o matriz cuántica, que a algunos les encanta llamarle también el registro akáshico, que se me parece un poquito, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero a lo mejor las palabras se pueden malinterpretar. No es que haya un registro, ¿no? Como tal akáshico, sino archivo. El registro o archivo es el campo cuántico. Entonces es muy normal que sucedan estos fenómenos donde un pariente habla contigo, o te enseña, o te ayuda, o te manda señales, pero igual tiene que ver con tu intención en la vida, con qué energías te conectas, qué haces día a día y qué piensas y con qué resonancia de frecuencia estás trabajando. Pero es también 100% normal, ¿no? Consideramos que es paranormal porque así nos enseñaron, pero es normal. Bueno, yo también tengo algo así medio sin explicación.
En una terapia de hipnosis, en una regresión a otras vidas, a una chica, ella pudo ver que ella fue su bisabuela, en la cuestión de que ella O sea, vio... que ella reencarnó. Sí, o sea, de cuenta que ella pudo ver a su bisabuela y ella vio exactamente el día que murió, cómo murió. Dice que ella era una viejecita ya grande, que la sacaban a veces un ratito al sol, y curiosamente la persona, el pariente que la sacó al sol, creo que se puso a hacer algunas cosas y se le olvidó. Entonces la dejó ahí, no sé si un ratito más, pero o la dejó en su tiempo normal, pero resulta que murió estando totalmente sola. Esta chica no sabía absolutamente cómo había nacido su bisabuela. Le decían que se parecía mucho, que tenía muchos rasgos físicos de ella. Y cuando muere su bisabuela, a los 3 días nace ella. O sea, obviamente no la conoció. Lo extraño es que le dije, bueno, platícale a tus parientes, a tus tíos, cómo murió tu abuela. Entonces después cuando me habló por teléfono me dijo, oye, es que estoy impresionada porque me dijeron cómo es posible que tú sepas esa historia. Nunca te la platicamos, y realmente sí, así falleció la abuela. Entonces, pues por ese lado creo que yo no le he tratado de buscar por dónde va, pero no. Aquí es lo mismo. Como siempre les hemos dicho, nuestra idea no es nunca imponer algo, sino abrir la puerta y que ustedes la atraviesen e investiguen por ustedes mismos. Aquí tenemos 2 opciones, al menos eso veo, son infinitas siempre, vamos a decir que hay 2 opciones ahorita. Una es creer que efectivamente el alma de esta persona en una vida anterior fue la bisabuela y ahora es esta persona que tiene ese recuerdo de manera consciente. La otra manera de entenderlo es lo mismo, es parte del campo cuántico, porque somos parte de esta conciencia cuántica y se conectó con esa frecuencia. También a mí me llegó a pasar que yo llegué a verme como mi bisabuelo en un proceso igual ahí vamos a llamar de sanación, pero me quedo con la idea, o a mí me resuena más la idea de que me conecté energéticamente con el campo de resonancia de mi bisabuelo, y por eso experimenté lo que él estaba experimentando para que yo aprendiera algo o entendiera algo. Pero pues sí, yo creo que ahí cada quien decida, ¿no? Es válido y también es muy hermoso, porque también tiene mucho sentido creer que existe la reencarnación, ¿no? Que el alma está reencarnando continuamente para evolucionar. Yo personalmente también creo eso, y también creo la cuestión del campo cuántico, y creo que están unificadas, porque al final sigue siendo una ilusión. A pesar de que estemos reencarnando una y otra vez, eso no significa que no seamos también la conciencia unificada. Yo soy también Alex, y soy también Lenin, y soy también Ricardo, y soy también Najendra. Le mandamos un saludo muy grande, y ya va a venir pronto, esperemos que se recupere más rápido de lo común, pero en realidad pues todos somos uno, entonces podemos conectarnos con todos, ¿no? Claro, también esta chica comenta que había visto una foto cuando ella era niña de su bisabuela, y dice que le provocaba algo muy especial, como si ella la conociera, aunque nunca la conoció. Sí, sí. Entonces yo creo que vamos a lo mismo que estabas diciendo. De hecho, hay algo bien interesante que maneja Stanislav Grof, que es uno de los pioneros o grandes exponentes de la psicología transpersonal, con el uso de estados alterados de conciencia, ya no con psicodélicos porque usaba LSD, sino ahora a través de respiración holotrópica, que fue uno de los primeros en hacerla famosa. Y Stanislav Grof también propone un sistema de sanación que se llama Redex. En este Redex lo que él descubrió es que nuestros traumas, el trauma que yo tengo en alguna cosa, está interconectado con otras vidas. Entonces la propuesta que él hace es que se trabaja a través de procesos muy fuertes y catárticos con la respiración holotrópica, pero es para limpiar esas Redex o redes de trauma que vienen interconectadas de vidas anteriores. Es algo muy, muy interesante y que también tiene mucho, mucho sentido. Esto que hablábamos, ¿no? A mí también, por ejemplo, la sensación de ahogarme, yo tener algo aquí en el cuello, para mí es muy molesto, ¿no? Probablemente, a lo mejor, podríamos creer que en otra vida, pues sí sufrí que me ahorcaran, ¿no? Óigame, no. Óigame, no. Entonces, es bastante interesante. ¿Es lo que le llaman la respiración de fuego? Tiene que ver, sí. Ok. Sí, es un proceso donde oxigenas tanto al cerebro, que el cerebro entra en un proceso de, pues, alterado de conciencia, pero pues sí lo tiene que hacer un profesional, tiene que ser una persona certificada, no puede ser así de, vente, vamos a respirar como locos hasta que truene, porque sí, realmente estás activando cosas que son bastante profundas, ¿no? E importantes de trabajar con gente que sí sepa de eso. Sí, incluso también lo que platicabas, también puede ser que lo único que le estaba reflejando de su bisabuela es una energía que ella tiene, ¿no? Posiblemente, o sea, simplemente es alguna actitud, alguna forma de ser, algún enojo, algún trauma
está reflejado de la bisabuela y se lo está reflejando, ¿no? Claro, al fin de cuentas está en su ADN. Exacto. Viene directa de cadena de ADN. Conecta con la energía, como dice. Sí, puede ser también. Otro que queramos contar. Aquí hay uno que es de Ana María Rodríguez. Venga. Ya para cerrar Con broche de oro. los mensajes. Dice, un saludo, Ana María. Saludos, Ana María. Yo soy de Hola, soñar Ana María. muy real. Esta persona tiene sueños muy vívidos. Lúcidos. Y me acuerdo de cada detalle de mis sueños. A veces logro tomar conciencia dentro de ellos. Y pido siempre a mis maestros ascendidos o guías que me ayuden a interpretar los mensajes de mis sueños. Bien. Una noche, hace un par de años, soñé que me encontraba en mi cama durmiendo y me vine a buscar a una mujer que me levanta y voy con ella bajo las escaleras y ahí me doy cuenta de que estaba flotando, que no estaba caminando. Bajamos y en todo el trayecto ella me iba diciendo muchas cosas que no logré recordar en ese momento. Entramos al baño, me miro en el espejo y veo que tengo algo en el cuello como un agujero o traqueotomía. Me miro y me toco y siento como que tenía rota la tráquea y trato de entender qué me pasó. Me preguntaba yo. Después ella se va, me despierto. Cuando estábamos en el desayuno, mi pareja me cuenta que soñó que una chica estaba parada al lado de la cama, del lado mío. Era una mujer toda de blanco y él trató de preguntarle el nombre, pero no entendió la respuesta y se volvió a dormir. Casi muero cuando me di cuenta que fue real. No solo fue un sueño más de los míos. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿qué piensan? Yo creo que está muy bien. Esto de interpretar los sueños es muy bueno, que cada quien tenga una teoría, pero sí también creo yo en lo personal, creo que podemos pedir la guía de nuestros ancestros, la guía de nuestro yo superior o una guía que se encuentra mucho más profundo para lograr entender los mensajes que nos quieren decir, porque muchas veces vienen en un lenguaje que no es el lenguaje común al que estamos acostumbrados a comunicarnos del diario, ¿no? Y creo que sí tiene mucho que ver que tengamos la capacidad y la sensibilidad de entender qué es exactamente lo que nos quieren decir. A lo mejor en este caso lo que soñaba de la traqueotomía es un impedimento del habla o de la respiración normal, y eso tiene que ver con algo no expresado, tiene que ver con algo que tú querías expresar o con un bloqueo muy fuerte que proviene de alguna etapa en tu vida que no tienes todavía resuelto, y este sueño te está instando a que vayas más adentro a tratar de averiguar el significado de qué es lo que tú quieres expresar, que no estás pudiendo expresar, ¿no? Como un bloqueo que está ahí, que le está pidiendo que se dé cuenta. Exacto. Y es a lo que íbamos, que también nuestra mente se maneja a través de simbolismos. Por eso me gusta mucho también cuando Jodorowsky habla de la psicomagia, o lo maneja también como poesía, porque es como si nuestro subconsciente fuera más bien artístico o poético, ¿no? Exacto. Esa es la magia de los símbolos. El verdadero conocimiento se encuentra en los Una símbolos. pintura, ¿no? La misma gnosis son los símbolos, porque los símbolos cambian de significado conforme el nivel de conciencia que los está observando. Entonces, de la misma manera, nuestra mente se comunica a través de símbolos, y no nada más en los sueños, también en el mundo ordinario. Es cosa de que pongamos atención, porque todo el tiempo se está comunicando. Y de la misma manera, siento que en los sueños, si alguien siente, por ejemplo, esto de que tiene una traqueostomía o tiene algo así de muy grave en la garganta, un bloqueo en esta área, ¿no? es porque hay un bloqueo en la expresión. ¿Qué cosas no estoy diciendo? ¿Qué cosas me estoy callando? ¿De dónde viene ese bloqueo? ¿Qué me está queriendo decir ese bloqueo o esa fuerza, no? Y como siempre, lo más importante es no ceder el poder a nada ni a nadie, porque el poder está en ti, está en cada uno de nosotros. No está en el gurú, no está en el maestro, no está en ninguna entidad, está dentro de ti, porque tú eres la misma fuente, ¿no? Muy bien, fíjate que sí, ahora que lo mencionas, me acuerdo con un maestrazo que ya trascendió. Me platicó algo muy curioso, muy bueno. Dice que cuando sientes la necesidad de que te sientas raro y que sabes que hay que limpiar algo, si no tienes un huevito a la mano, agarra un jitomate o hasta una lata de cerveza y con eso límpiate. Dice, la intención es la que cuenta. Me dio a entender que el poder exactamente está en ti. Claro. No se lo des al huevo, no se lo des al ramito de limpia, no se lo des al o a los cristales. Los cristales, exactamente. Tú les das el poder. Tú eres el que da el poder al Exacto, cristal, al exacto. talismán, al objeto. Que eso no significa que no esté teniendo realmente poder el objeto, más bien lo tiene, pero es porque tú lo estás dando. O
porque es un instrumento que utiliza tu mente para reflejar ese poder o esa actividad. También es otro tema que necesita mucha explicación, que son cristales y demás. Claro, pero que sí tienen su energía. Sí, claro. Pero la potencias tú con tu mente, tu intención. Totalmente. Sí, pues cuántas historias ha habido así de talismanes, por ejemplo, Sí. que hasta son como leyenda, ¿no? Talismanes muy poderosos que tiene alguna persona, Sí. que logran realizar milagros, sanación, obtener dinero, obtener muchas cosas, objetos muy poderosos, y en cuanto la persona fallece, el objeto se convierte como en una piedra común y corriente. Sí, O desaparece. Desaparece. Sí, también regresando al sueño de la traqueotomía y todo, también puede ser. Salud. Digo, se me ocurre salud. Gracias. Y continuando con la línea de los ancestros, pues que es un problema que traes también en el ADN. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nada más pasaste tú o estás pasando tú actualmente, sino que es un problema que traen pues varias generaciones de tus ancestros, y por eso se representa en el cuerpo, porque también ahí está todo el ADN, y te está diciendo que es un trabajo que tienes que hacer para liberarte tú y también para liberar a tus ancestros de cierta forma. Aquí es donde Hellinger viene con todo su poder y toda esta cuestión de las... ¿cómo le llaman esto? Esta terapia donde trabajas a la familia y trabajas las constelaciones, la importancia de las constelaciones, que más que la importancia como tal del método es el entendimiento de que somos pues somos legión, ¿no? O sea, no nada más es Iván esta parte física, o solo Alex, o solo Lenin, o solo Ricardo, sino que también traemos todo nuestro árbol genealógico, todos nuestros ancestros están aquí. Si yo sano, ellos sanan, y al final yo elegí de manera consciente, absolutamente consciente, nacer en un cuerpo que tuviera esas características genéticas para sanar lo que tenía que sanar, ¿no? Entonces, igual, la sanación no es porque me sane de algo maligno, sino que estoy evolucionando. ¿De qué? De mis propios errores, que a su vez son para aprender, ¿no? Entonces todo está conectado siempre a la evolución, ¿no? Así es. Y regresando con lo que decías la semana pasada, Iván, me acuerdo mucho que mencionabas que, bueno, no existe un libro como tal de los sueños, ¿no? Mira, O sea, y, ibas a decir, Sí, no anden gastando en los libritos que dan significado. No sirve. o sea, pues te va a dar a lo mejor algo fácil, ¿no? Algo que te puedes quedar ahí en, pues si todo el mundo sueña eso y significa eso según el libro de los sueños, pues ahí me voy a quedar. Voy a recibir Pero- mucho dinero, soñé popó. Exactamente. Soñé un chorro de caca. En la noche me estaba haciendo del baño. Sí, pero si no lo digo, y a lo mejor puedes utilizarlo como una pequeñísima guía, pero no es recomendable. O sea, lo mejor es que tú realmente lo introspecciones y digas, a ver, a mí qué me está reflejando, porque a final de cuentas, pues somos, como decimos, somos legión, pero cada uno tiene Claro. su individualidad y su propio trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que trabajarlo? Pues que uno mismo, ¿no? Que ahí vamos, Muy de acuerdo. que ahí vamos a lo mismo, porque no es que no haya libros, sí, inclusive Jung tiene el famoso libro rojo, que es todo su trabajo con los sueños. También tiene mucha investigación sobre el mundo onírico. No es que estén malos libros, pero sí hay muchos libros que la verdad, acá entre nos, como decimos en México, sí están muy chaquetos, sí están muy chafas, sí están muy pues pésimos. ¿Cómo, al menos desde nuestra perspectiva, cómo distinguirlos? Por ejemplo, el agua es un símbolo de la vida, siempre va a significar la vida. Entonces, el soñar con agua siempre va a estar relacionado también con las emociones, porque son símbolos universales. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. El problema es que, por ejemplo, soñar con un pez dorado va a significar que vas a recibir una herencia. Es ahí donde ya, Sí, ya se exacto. torció, como dicen, ya se le La torció puerca torció el la rabo. marrana, ajá, Torció el rabo. el rabo. Se le ve el marrano al monte, ¿no? Entonces, es ahí donde ya no van. O sea, es entender los simbolismos en el lenguaje universal, sí lo recomendamos, al menos de mi parte sí, es increíble hacerlo y les va a dar muchas pistas en sus sueños. Pero ya estos libros donde soñar con tijeras de color azul es que te va a engañar la marida, ¿no? Esas ya no son, se me hacen ya jaladas, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo, fíjate, mencionabas hace ratito, sí es cierto, la simbología, pero creo que es como un contexto total del sueño. Claro. Por citar un ejemplo, a mí me pasó que soñé que estaba en frente de la Basílica de Guadalupe, en México, y que estaba yo esperando en la fila antes los teléfonos eran de moneditas y tenías que formarte que terminara de esperar la persona a hablar por teléfono. Termina una chica de hablar por teléfono y voltea y la veo muy linda y nos quedamos viendo y sonriendo, nos coqueteamos y nos gustamos, pero una mirada como que ya te conocía, qué padre que ya nos encontramos.
Y en ese momento le digo, oye, no quieres esperar, va a pasar el Papa. Si quieres vamos a ver cómo pasa. Entonces pues vemos que pasa, pero el Papa pasa caminando como si nada, sin guaruras, sin el papamóvil, saludando a todo el mundo y entraron. Me despierto y empiezo a tratar de decodificar. Dije, bueno, ¿qué pasa aquí? Resulta que conozco el día que vino el Papa a México, pero no fue precisamente a la Basílica, creo que llegó a Yucatán. En ese era Juan Pablo II. Recuerdo que ese día conocí a una chica por el rumbo de la villa, una muy buena amiga, y la verdad ¿cómo se llama? Dije, me cayó después el 20. Caray, es cierto. El día que vino el Papa, la villa, esta chica. ¡Ah, caramba! O sea, creo que son símbolos de que claro. Era medio profético el asunto. Claro. Pero muy claramente, como lo dice Iván, definitivamente observen en sus sueños qué emociones hay. Lo de la traqueotomía también que dice Richard, sí es cierto. ¿Qué quieres expresar? Observen sus sueños y los diálogos que hay. Todas las personas que te dicen algo en el sueño, eres tú mismo hablándote. Entonces, chécate qué emociones están ahí presentes para y poder entenderle. otra cosa también, si quieren entender sus sueños también, observen su vida cotidiana, su vida real, su vida en la vigilia. Tanto más te des cuenta de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, cómo te sientes con respecto a cierta relación, cómo te sientes con respecto a cierta situación que estás viviendo, del trabajo, con la familia, las angustias que sientes por lo regular, a qué le tienes miedo. O sea, tanto más vas comprendiendo tu vida como es cotidiana, más vas a entender el significado de tus sueños, porque en tus sueños se refleja esas cosas, ¿no? Sí, y lo que tú mencionabas, o sea, entender eso como pistas. Lo que pasa es que muchas veces lo vemos como soluciones, ¿no? O sea, quieres leer un libro de los sueños y quieres buscar la solución a algo, y más bien es una pista que te va a llevar a una solución, pero no es la solución como tal, ¿no? Y se los decimos porque, como ya se imaginarán, a nosotros que nos gustan esos temas, y en mi caso particular, que desde niño me fascinan, pues yo ya me chuté todos los diccionarios de los sueños, y había unas incoherencias que hasta después dije, no, pues esto no tiene sentido, ¿no? Antes de cerrar esta parte, quiero también platicar el comentario de Alma Rodríguez, que dice que interrumpo mucho a mis amigos, y que lo dice con mucho amor y mucho cariño, que porque me gana el interrumpir. Bueno, pues una disculpa, mi querida Alma, si lo hago, pues sí, me gana la emoción, y si sienten que los interrumpo, pues después me agarran a golpes. Traemos la cinta canela para así me la van a poner ahí. Pero bueno, está bien, Alma, te entiendo, y bueno, disculpa si sientes eso. Y pues bueno, llegamos a la parte final, compañeros. Algo que quieran decir para terminar esta transmisión de los códigos del multiverso. ¿Nos queda un poquito de tiempo o no? Pues usted diga, échele. Lo que platicábamos hace rato nada más, ¿no? Como también no solamente en los sueños, sino a veces se cree que cuando, bueno, el viaje astral, los sueños, tiene mucho que ver también con nuestra glándula pineal. Cuando también va uno, ya le queda poquito tiempo para trascender, se empieza a ver, hay etapas que se empieza a abrir la pineal. Tienen uno acceso a algunas informaciones, o empieza a ver a gente que ya había partido. Les platicamos hace rato en el desayuno, les comentaba un caso de un amigo que su papá estaba muy enfermo y no se puede levantar de su cama. Dice que mi amigo en la madrugada escuchó un ruido en la cama de su papá, va y se asoma y estaba su papá sentado en la ventana, viendo hacia abajo. Yo imagino que era un primer piso, una casa. Entonces resulta que cuando ve a su papá se queda, papá, ¿estás bien? Y dice, sí, hijo. Y él seguía viendo hacia abajo. Dice, ¿qué ves? Dice, a los pelones esos con las batas anaranjadas, levantando piedras. Los lamas. Dice, a ver, sí, eran lamas, creo que sí, pueden haber sido lamas. Y resulta que y bueno, pues ya llevó a su papá a su cama. Pocos días después le vuelve a preguntar, oye papá, ¿y seguiste viendo después a los pelones esos? Dice, sí, ya acabaron de levantar las piedras. A lo poquitito tiempo, 2-3 días más, fallece el papá. Y como ese caso también en uno de los libros de Brian West, habla de que se han hecho presentes también, ya la cuenta cuando va a partir, han llegado a ver estos pelones. Además de son lamas, sacerdotes. No sé si ellos desde su rezo están presentes, tienen el modo de viajar o acompañar al que va a partir. Pero está excelente que abras este tema, porque el siguiente programa, queridos amigos y amigas Espejos Maravillosos Multiverso, va a ser experiencias después de la muerte y su relación con la glándula pineal y con todos estos temas del multiverso, compañeros. Así que lo vamos a dejar pendiente para esa nueva transmisión de la siguiente semana.
¿no? Sí. Bueno, de mi parte, yo me despido, les mando un abrazo muy grande, les quiero muchísimo. Se despide su amigo Iván Donaldson de Iván Donaldson y soy Iván Donaldson Videoblogs. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que nos han mandado. Quisiéramos leer todos los mensajes, pero son muchísimos. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias con tanto cariño. Yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Un abrazote. Pues igual, muchas gracias, Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis, y nada más quería comentarles que sí, como dice Ricardo, pues agradecemos mucho sus mensajes, estuvimos leyendo varios, de hecho ya no nos dio tiempo de leerlos, digo, me acuerdo ahorita de alguno de La Vieja Loca de los Gatos, que me gustó, saludo. que hubiera sido La padre, Vieja Loca de los Gatos. Que era una leerlo, historia de su gato. que era la historia de su gato, que es lo curioso, y pues también lo bonito que son los animales, ¿no? Y su compañía, y la energía, y la ayuda, y la buena vibra que nos transmiten, ¿no? Sí. Gracias. Yo también ¿Y de qué canal? De Camino a la Gnosis, a la Noria. Yo también quiero dejarles un mensaje bonito, que todo está dentro de ustedes. Acuérdense que somos el tejido y el tejedor, el sueño y el soñador. Entonces todo lo que quieran lograr, háganlo, suéñenlo, empiecen a tejerlo. Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Muchas bendiciones. Aplausos. Aplauso. Y que viva el amor. ¡Viva el amor! Y que Ahí se ven en el espejo y ahí le mandamos un saludo muy grandote a Don Agendra, Don que Aje. pues no ha podido venir, pero estamos ya resolviendo ese asunto para ver cómo le hacemos y que pudiera transmitir desde su casa, o a ver si lo hacemos a distancia. Estamos viendo cómo hacerle, pero obviamente él sigue y seguirá siendo parte de los códigos del multiverso. Esperamos que la siguiente transmisión pueda venir si ya está bastante mejor, y si no, no se preocupen, seguirá viniendo más adelante. Así que le mandamos un saludo muy grande y sabe que lo queremos muchísimo de parte de estos 4 mosqueteros, como diría Don Agendra. Así que bueno, ahí se ven en el espejo. ¿Y cuál espejo? Pues el espejo de la realidad.